de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramándose, visiones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula La resurrección de los huesos secos. Está basado en el libro de los Salmos capítulo 68 verso 11, Habacuc capítulo 1 verso 5, Ezequiel capítulo 37 versos 1 al 10. Fue grabado en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Santiago, Chile. No cambies de sintonía y escucha con atención. Grandioso poder compartir en este lugar con todos ustedes, en esta ciudad de Santiago de Chile, poder compartir palabra que el Dios Todopoderoso quiere darnos, no solamente en nuestros respectivos países, sino también en este lugar, por ejemplo, lo que es la República de Chile. Y les pido ahora que abran sus Biblias. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos van a abrir el entendimiento de lo que el Señor quiere de nuestras vidas en estos días postreros, días finales. Abran sus Biblias en el Salmo 68, verso 11.
Salmo 68, verso 11. La palabra del Dios viviente, del Dios todopoderoso, en Cristo Jesús, dice así. Pueden ponerse de pie, amén. Salmo 68, verso 11, dice así. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Repito, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Ruego que abran sus Biblias ahora en el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, verso 5. Habacuc, capítulo 1, verso 5. Habacuc 1, verso 5, dice así. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ahora nos vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 10. Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 10. Gloria a Dios. La palabra del Dios viviente dice así. La mano de Yahvé vino sobre mí y me llevó en el Espíritu Santo de Yahvé y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahvé el Señor, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pueden tomar asiento. Esta palabra está dirigida a todos aquellos que se sienten débiles, que llevan algún tiempo en el Señor, pero sienten que sus fuerzas espirituales se han debilitado. Este mensaje está dirigido a aquellas vidas
que tienen sequedad en su interior, problemas, dificultades en su vida, problemas de diferente índole, ya sean personales, sean familiares, sean inclusive en la oficina donde tú trabajas. Este mensaje está dirigido a la Iglesia de Cristo en general, al cuerpo de Jesucristo en general, a aquella parte del cuerpo que se siente seca en su interior, que de pronto ya no siente esos ríos de agua viva que corren en su interior. Este mensaje está dirigido a aquellos que, habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios, que habiendo conocido el poder del Espíritu Santo de Dios, todavía no se contentan con lo que han experimentado del Espíritu Santo. Todavía quieren más, todavía anhelan más. Y es por ello que el Señor en este tiempo, en este momento, en este instante, quiere que escuches esta palabra. Quiere que tú a partir de este momento te identifiques con cada persona, con cada personaje que interviene en esta palabra que acabamos de leer. Hay muchos que sienten que la mano del Señor se ha alejado. Y esta palabra en este momento es para tu vida, a ti, que sientes que de pronto la mano del Señor te ha alejado, que sientes que de pronto ya no estás bajo la mano poderosa del Señor. Sientes que de pronto hay sequedad interna. Ya el Espíritu de Dios se ha convertido en tu vida como algo de rutina, pero no estás pudiendo verdaderamente comprender lo que el Espíritu Santo quiere de ti en este tiempo, en estos días finales, en estos días postreros que nos separan de la venida del Señor Jesucristo. El Señor tiene un propósito grande y poderoso para Latinoamérica. Así como lo profetizó para Bolivia, también sabemos de que todo fuego, el fuego del Espíritu Santo, se ha de derramar sobre cada nación. Y esta palabra es para tu vida, porque tú eres parte integrante del cuerpo de Cristo. Tú eres parte poderosa del cuerpo de Cristo. Y ya no puedes estar sintiéndote alejado de la mano del Señor. A ti que estás débil, a ti que estás débil, esta palabra es para ti. La palabra nos dice acá en Ezequiel 37, el profeta Ezequiel nos cuenta que vino sobre él la mano del Dios Todopoderoso. La palabra Ezequiel significa Dios fortalece. Y para todos aquellos que quieren fortaleza de Dios, para todos aquellos que quieren recibir esa fortaleza que viene de lo alto, deben comprender que esta palabra es para sus vidas. Para ti es esta palabra. Tienes que empezar ahora, en este momento, a comprender que hay una mano poderosa sobre ti. Puedes tú a partir de ese momento, al igual que Ezequiel, si tú quieres que Dios te fortalezca, creer por la fe que la mano del Dios Todopoderoso está sobre ti. Por ello ahí dice en el verso 1, la mano del Dios viviente, la mano del Dios Todopoderoso vino sobre mí. Él ahora viene sobre tu vida. Pero hay otra cosa que tú necesitas discernir, hay otra cosa que tú necesitas comprender. No solamente debes sentir esa mano poderosa ahora que ha venido sobre tu vida en este momento, sentir a eso ahora, sino hay algo más importante que necesitas también comprender para recibir la fortaleza de Dios. Aquí en el verso 1 dice Ezequiel, y me llevó en el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que ahora dejarte llevar en el Espíritu Santo. Tienes que dejar que Él ahora te lleve a un lugar espiritual, un lugar espiritual que te ha de permitir comprender la realidad de tu vida y la realidad de las personas que te rodean, la realidad de la Iglesia de Jesucristo, no solamente en Chile, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, en todo el planeta. Y me llevó en el Espíritu Santo
Y dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Es el lugar donde tú tienes que ir ahora. Tú tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo a ese valle. Es un valle espiritual, no es un valle físico, no es un valle terrenal, es un valle espiritual. Tú tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo de Dios en este momento, a ti, sobre el cual ha venido ahora la mano de Dios, y te has dejado llevar por el Espíritu Santo de Dios. Ahora debes dejarle que Él te ponga en medio de ese valle espiritual, de ese valle en el mundo espiritual, en el reino espiritual. Ese valle que está lleno de huesos. Un valle lleno de huesos. Y puedes empezar a ver ahora. Ve a tu alrededor. Mira a tu lado, al lado izquierdo, al lado derecho, adelante, atrás. Y vas a poder ver en el espíritu el valle, parte del valle que está lleno de huesos. Puedes ampliar la visión y puedes transportarte a todas y cada una de las congregaciones cristianas, evangélicas, en Santiago, en Chile, en Bolivia, en el Perú, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y ahí vas a poder verdaderamente situarte en medio de ese valle que está lleno de huesos. Y la palabra del Señor nos dice en el verso 2, el profeta Ezequiel relata que el Espíritu Santo le hizo pasar cerca de esos huesos, cerca de ellos, por todo en derredor. Tú puedes ver a tu lado, puedes ver más adelante. Las personas que están a tu alrededor son esos huesos. Son esos huesos que forman parte del cuerpo de Cristo. Son esos huesos. Tú no debes permanecer alejado. Tú no debes permanecer lejos de esos huesos. La voluntad de Dios, la voluntad del Espíritu Santo de Dios en este tiempo es que tú permanezcas cerca de esos huesos. Y tú puedas ver en derredor de ellos. Tú puedas ver ya en el Espíritu Santo de Dios, ver lo que está aconteciendo en cada vida. Porque cada vida constituye uno o varios de esos huesos en ese valle espiritual. Y esos huesos no son pocos. Esos huesos, como aquí dice en el verso 2, el profeta Ezequiel vio que eran muchísimos sobre la faz del campo. No eran pocos, eran muchísimos, son muchísimos sobre la superficie del campo. Y al hablar del campo no estamos hablando de un campo terrenal, de un campo físico. Recuerda que estamos hablando de un valle espiritual. Estamos hablando de un campo espiritual que está situado en el reino espiritual, en el reino de Dios. Si tú puedes situarte en este valle que está en el reino de Dios, vas a poder comprender claramente los propósitos de Dios para con tu vida. A ti que te sientes débil, a ti que te sientes como un hueso seco en gran manera. Por eso dice aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Y dice por cierto, dando toda la certeza, dando toda la seguridad de que hay sequedad en gran manera. Esa sequedad que atormenta tantas vidas en este tiempo en la iglesia del Señor. Sequedad espiritual. Depresiones constantes, inseguridad, inferioridad, problemas de pecados sexuales, rechazo, sentirse autorrechazado, no quererse, sentir rechazo por las demás personas, timidez. Podemos hablar de raíces de amargura,
rencor, resentimiento, odio, falta de perdón, venganza, violencia, ira, recuerdos recurrentes del pasado, todo aquello que te ha ocurrido, que te han hecho daño a las personas, de pronto viene a oleadas a tus pensamientos, y en vez de darte humidificación en tu alma, traen sequedad a tu vida y te alejan de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está esa sequedad en la que te encuentras, soledad en tu vida. Podrás estar acompañado de muchas personas a tu alrededor, pero igual del mismo modo sientes soledad en tu vida. Podrás sentir que hay muchas vidas que te detestan, y eso te hace cada vez más estar a la defensiva. Estar siempre con la susceptibilidad de que alguien te va a dar una puñalada por la espalda. Ahí está esa sequedad, huesos secos en gran manera. ¿Cuántas veces has tenido las ganas de obedecer a ese llamado del Señor, de llevar su palabra, de testificar de Jesucristo, de testificar de lo que Él ha hecho en tu vida? Pero cuando has querido hacerlo, de pronto te ha venido sequedad y no has podido hablar, no has podido decir las cosas como son, y te has podido enredar en tus propias palabras, o simplemente te has callado. Y eso ha traído desazón a tu vida, ha traído desaliento a tu vida. Y en tantas oportunidades, por las pruebas y tribulaciones que sobreviene al cristiano, en vez de buscar el consuelo del Señor, te has apartado de Él y te has sentido más seco en los momentos de prueba y de tribulación. La palabra nos dice: si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. El Señor muchas veces permite que seamos atribulados para darnos a conocer su consuelo, para revelarse a nosotros como el Dios y Padre de toda consolación. Y Él en todo momento está mirando lo que tú has estado haciendo en este tiempo, mirando la sequedad que hay en tu vida, los problemas con tu esposo, los problemas con tu esposa. Una cosa es estar en la iglesia y decir aleluya, gloria a Dios, alabado al Señor, pero saliendo de la obra, saliendo de la iglesia, ahí vienen los problemas, ahí viene la pelea, ahí viene la contienda, ahí viene la disensión, ahí vienen los celos, ahí viene la anarquía. Eso también ocurre con los jóvenes, con las muchachas, con los hijos. Y ahí está esas personas secas en gran manera. ¿Cuántas veces has cometido errores, pero no has sabido aceptarlos? En vez de aceptarlos, reconocer con honestidad, has confrontado para demostrar una honestidad a toda costa que no existe, que tú sabes que no existe. Y has estado siempre mintiendo, encubriéndote en una pantalla delante de las personas. Y ahí están esos huesos secos en gran manera. Ahí estás tú ahora, en medio de ese valle de huesos secos. Ve a tu alrededor. Hay dolor, hay temores, hay miedos de diferente naturaleza, hay amarguras de diferente índole. Y ahí está ese cuerpo de Cristo convertido en huesos secos y secos en gran manera. La palabra en el verso 3, Ezequiel dice: y me dijo Dios, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor, tú lo sabes. Y ahí viene esa palabra del Dios viviente para todos aquellos que quieren fortalecerse en Dios, para todos aquellos que en este momento se identifican con el profeta Ezequiel. Pueden ahora escuchar la voz de Dios, pueden escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Aquí dice: y me dijo, para que el Dios y Padre pueda hablar, para que el Dios Todopoderoso, el Dios Trino en el cual creemos,
puede hablar, tiene que emitir el verbo, tiene que emitir la palabra. Y nosotros sabemos que esa palabra, ese verbo, tiene un nombre, y es Jesús de Nazaret. En este momento, Jesús de Nazaret está hablando ahora a tu vida. Jesús de Nazaret está presente ahora en este lugar, y está ahora retumbando esa pregunta a ti, a tu vida, a ti que buscas la fortaleza de Dios. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y al hablar de vivir no estamos hablando de una vida respiratoria, porque los huesos secos que te rodean tienen vida respiratoria. Tenemos vida respiratoria. Aquí se refiere a otro tipo de vida, una vida espiritual, una vida llena de la presencia del Señor. Y está la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y tú puedes responder. Tú puedes responder como el profeta Ezequiel, en toda humildad, reconociendo que el Dios Todopoderoso que te habla, el Dios viviente que te habla, sabe todas las cosas. Y decirle Señor, y al decirle Señor, reconocer su señorío sobre tu vida. Reconocer que es dueño sobre tu vida, que tú no te perteneces, tú ya no te perteneces, tú le perteneces a aquel que te compró con la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Tú debes reconocer el señorío de Jesucristo en tu vida para poder recibir la fortaleza de Dios. En ese valle de los huesos secos, el Señor está ahora hablando a tu corazón. Tú debes darte cuenta que no es el hombre el que está hablando. Simplemente ahora es el Espíritu que está ahí removiéndose en tu interior. Está tocando tu corazón, tus fibras más íntimas. Tú, aquello que lo has tenido encubierto, que de pronto ahora sale a luz y dice, parece que me conociera, algo me está hablando. Esto es para mí, esto también es para mí. No es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de vida que quiere darte vida y vida en abundancia. Él ya no quiere que estés viviendo en la sequedad en la que te encuentras. Tú puedes decirle, Señor, responderle ante la pregunta y decirle, Señor, tú lo sabes. Tú tienes el conocimiento de todo. Tú eres un Dios omnisciente, que conoces todas las cosas. La palabra en el verso 4 nos dice que Dios le dijo a Ezequiel, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que el Señor quiere. Me dijo entonces, nuevamente, el Dios viviente hablando, nuevamente el Dios viviente emitiendo la palabra. Y esa palabra es el verbo de vida, que es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret está ahora en este momento hablándote ahora, hablándote a ti que buscas la fortaleza de Dios. ¿Y sabes qué es lo que te dice? Profetiza. La palabra profetiza significa ser vocero de Dios. Profeta significa ser vocero de Dios. Pero lo que el Señor quiere es que seas vocero de Él, vocero del Dios Todopoderoso. Ve a tu alrededor, ve los huesos que hay a tu alrededor, pues vocea la palabra de Dios. Profetiza sobre estos huesos y diles, oíd, huesos, palabra del Señor. El Señor quiere que cada hueso, tú que estás presente en este lugar, y todos aquellos que forman parte de la iglesia del Señor, que se sienten huesos secos en gran manera, oigan lo que el Dios Todopoderoso está hablando en este tiempo postrero, en este tiempo final. Por eso el Señor dice, huesos secos, oíd palabra de Dios.
Ahora es el tiempo de oír la palabra de Dios. Tú que estás seco en gran manera, el Señor quiere que oigas su palabra, esa palabra de vida, esa palabra de aliento, esa palabra que transforma, que vivifica. Oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos. Así ha dicho el Señor a tu vida ahora, en este momento. Así está diciendo el Señor ahora a tu vida. A ti que te sientes seco, a ti que te sientes como esos huesos secos en el valle de los huesos secos. ¿Sabes lo que el Señor te dice? ¿Sabe lo que el Señor dice a todos aquellos que se sienten como huesos secos? Es clara la palabra del Señor. Dice, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pero no un espíritu cualquiera. Está hablando del Espíritu Santo de Dios fusionado con tu propio espíritu. Recuerda la palabra. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si hasta ahora has conocido algo de la presencia de Dios en tu vida y aún así te has sentido seco en gran manera, debo decirte que todavía hay algo más. Debo decirte que hay algo más sobrenatural, algo más poderoso. Y es lo que el Señor ahora está permitiendo que se derrame sobre toda Latinoamérica, sobre el mundo entero. Está preparando a su pueblo, porque ha de haber un derramamiento sobrenatural del Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre todos aquellos que se sienten secos en gran manera. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, dice el Señor. ¿Y qué es tener vida? Nuevamente digo, no es tener una vida respiratoria, es tener vida eterna. Y vida eterna no es un eslogan futuro solamente. Vida eterna fue definida claramente por nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tener vida eterna es tener conocimiento de Dios, tener conocimiento del Dios verdadero, más profundo, más perfecto, más exacto. Lo que el Señor quiere ahora es darte mayor conocimiento de Él. Porque justamente por falta de conocimiento espiritual, la iglesia se siente seca en gran manera. Por falta de conocimiento espiritual revelado en forma personal por el Espíritu Santo, muchos se sienten como esos huesos secos en gran manera. El Señor está haciendo una obra grande. Ha de hacer una obra grande, poderosa en estos días finales. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, dice el Señor. Tendones. Los tendones afirman los huesos, afirman los músculos. Nosotros también debemos comprender que el cuerpo de Cristo tiene que estar unido con el vínculo de amor. Los tendones son ese amor poderoso que nos tiene que estar siempre unificando, fortaleciendo en el poder de Cristo Jesús. Ahí están esos tendones. Y también dice la palabra, y haré subir carne sobre vosotros. Recordemos que Jesús vino en carne y sangre. Su carne fue crucificada. Y todos nosotros comprendemos que esa carne crucificada de Jesús es tipo de lo que nosotros tenemos que crucificar, nuestras obras de la carne. La carne mortal de Jesús fue crucificada. Nuestras obras de la carne tienen que ser crucificadas. Pues Él murió en la cruz del Calvario. Murió, pero resucitó al tercer día. Pero ya no con una carne mortal, sino en un cuerpo glorificado. Una carne espiritual. Una carne que para nosotros ahora es el reflejo de la santidad en nuestras vidas. Por ello nosotros necesitamos crucificar las obras de la carne y resucitar a una nueva vida. Ser revestidos de ese cuerpo glorificado, ser revestidos de esa carne espiritual. Amén. Y es lo que el Señor quiere.
y haré subir sobre vosotros carne, pero no las obras de la carne, la cual la iglesia está acostumbrada a practicar, no. El Señor habla de una carne espiritual que simboliza la santidad que el Señor quiere de nuestras vidas. Y eso es lo que ahora el Señor quiere que comprendamos. Mas hay otro aspecto. Así como en el cuerpo humano hay tendones, está la carne encubriendo a los huesos. Por encima tenemos algo que nos protege del sol, que protege nuestra carne del viento. Es la piel. La piel nos cubre. Pues bien, el Señor promete dar esa protección a través de Cristo Jesús, porque Él es nuestra piel. Y sabréis en aquel día que yo soy el Dios Todopoderoso. Saber implica conocimiento. Conocimiento espiritual revelado por Él. Es lo que Él ahora quiere de tu vida. Tú ya no puedes estar como un hueso seco tirado en ese valle espiritual. No, el Señor quiere darte vida y vida en abundancia. Ya no más en esa sequedad. Tú sabes lo que implica sequedad y podemos hacer una lista enorme de lo que implica sequedad espiritual. Mas ahora el Señor está hablando a tu vida y tú ya puedes comprender lo que te está ocurriendo en este momento, lo que te ha estado pasando en este último tiempo. Y te permite identificarte claramente con esos huesos secos en gran manera. La palabra de Dios a través de Ezequiel en el verso 7 dice: profeticé pues como me fue mandado. Y esto es lo que el Señor quiere, que se hable esta palabra, que obedezcamos a lo que Él nos manda. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido, dice, mientras yo hablaba. Y debemos comprender que mientras nosotros estemos voceando, estemos dando a voces la palabra de Dios, en el mundo espiritual, en el valle espiritual, en el valle de los huesos suecos, se ha de producir un ruido espiritual, un ruido poderoso, un temblor poderoso, un terremoto espiritual que ha de sacudir los cimientos de esta nación, los cimientos de toda Latinoamérica, los cimientos de todo el mundo. Un terremoto espiritual, un terremoto como aquel que se efectuó cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Un temblor. Y dice, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Hay muchos huesos que andan ahí, unos por allí y otros por allá, desunidos. Así no puede levantarse un cuerpo. Lo que el Señor ahora quiere en este tiempo es provocar un terremoto espiritual, que caigan los cimientos de separación de iglesias, de denominaciones, y se empiece a trabajar en forma conjunta. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Amén. De ese modo el Señor quiere que operemos. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, dice, y he aquí tendones sobre ellos. Cuando la iglesia se disponga a trabajar en forma conjunta, a trabajar en forma unida, cada hueso se junta con su hueso. El Señor promete fortalecer esa unión de hueso con hueso por medio de tendones. Y esos tendones son la fortaleza de la iglesia. Y es el amor, el vínculo perfecto que debe existir entre hermanos, entre cristianos, entre redimidos con la sangre del Cordero. Y de ese modo el Señor nos va abriendo el entendimiento. Y aquí tendones sobre ellos. Y carne subió sobre ellos. Habíamos hablado de la carne glorificada de Jesús como tipo de la santidad en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Pues bien, ahí estamos, todos nosotros siendo revestidos de la santidad del Señor. El Señor va a derramar su Espíritu Santo de tal forma, va a derramar su poder de tal forma que ha de haber un crecimiento espiritual en cada vida como nunca antes se ha visto. Y ahí se va a poder ver, para la gloria del Dios Padre, toda esa iglesia viviendo en la santidad del Hijo del Hombre, en la santidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también el profeta Ezequiel dice
que la piel los cubrió por encima de ellos. El Señor nos promete cubrirnos, protegernos con su piel. Esa piel tan liviana, tan sencilla. Y esa piel, nuestra piel, la piel de cada uno de nosotros, la piel del cuerpo de Cristo, está llena de la presencia de Jesús y su protección. Pero ahí no es todo. Dice que fueron cubiertos de piel, como dice aquí, pero no había en ellos espíritu. Podemos hacer muchas cosas y experimentar todo lo que hemos compartido, pero sin el espíritu permanecemos en muerte espiritual. Pero no había en ellos espíritu. Y es ahí donde el Señor ahora da la orden. Es ahora donde el Señor está dando la orden en todo lugar del mundo, a todos sus siervos y siervas que están llevando la palabra del Señor, a todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo y se congregan, que son ovejitas, que son discípulos del Señor. El Señor está dando la orden y dice ahí: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es el Espíritu Santo que ahora, es el Espíritu Santo de Dios que quiere soplar sobre todos los muertos espirituales y darles vida en abundancia. Espíritu Santo, tú ahora puedes decirle, ahí donde estás, cierra tus ojos y empieza a clamar en alta voz y dile: Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El Señor ha demandado esta palabra de tu boca. Y dice: y profeticé como me había mandado. Y al instante entró espíritu en ellos. Amén. Pero no lo que conocemos de la presencia del Espíritu de Dios. Sobreviene algo más poderoso a las naciones. Sobreviene algo más grande a las naciones. Y esto ha de ser algo tan grande que todos los huesos secos, todos los huesos que están en el valle, en este valle espiritual, se van a levantar, se van a poner sobre sus pies y van a formar, como dice la Escritura acá en el verso 10, un ejército grande en extremo. Y se ha de cumplir la palabra de los últimos días. El Salmo 68, verso 11: he aquí el Señor daba palabra, he aquí había grande multitud llevando buenas nuevas. Ahí estás tú formando parte de ese ejército poderoso que ha de estar saliendo a las calles, en las esquinas, de dos en dos. Van a estar predicando la palabra con el poder del Espíritu Santo. Van a estar resucitando muertos, van a estar sanando a los enfermos, van a estar echando fuera demonios. He ahí esa multitud, ese ejército grande en extremo que se ha de levantar. Y he ahí, en ese momento, se ha de poder cumplir lo que está escrito en Habacuc capítulo 1 verso 5. Lo que está escrito en Habacuc: mirad entre las naciones. Entre las naciones vemos a Chile, entre las naciones vemos a Bolivia, entre las naciones vemos todo lo que es Latinoamérica, todo lo que es el planeta entero. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque aquí hago una obra en vuestros días que aun cuando se las contare no la creeréis, porque es palabra de Dios y se ha de cumplir, se ha de cumplir, se ha de cumplir, y tú eres protagonista fundamental de ese gran avivamiento que sobreviene a las naciones. Aleluya. Eso es lo que el Señor quiere que conozcas.
Esta palabra ahora está viniendo a tu vida. Esta palabra viene con la fortaleza misma de Dios a través de Ezequiel. Lo que el Señor quiere es que ahora se profetice. Lo que el Señor quiere ahora es que seamos voceros de Dios, seamos voceros de su palabra. Y esta palabra ahora está llegando a tu vida, porque tú eres uno de esos huesos secos. Tú eres uno de esos huesos secos en el valle de los huesos secos, en el valle espiritual de los huesos secos, de esos muchísimos huesos secos que están sobre la superficie del campo espiritual en el cual nos movemos como creyentes. Sequedad en las congregaciones, sequedad en tu vida, sequedad en tu familia, sequedad en todo el sentido de la palabra, sequedad, un hueso seco. Mas ahora el Señor te está hablando a ti, hueso seco. Te está hablando a ti, hueso seco. Los huesos secos en este valle espiritual tienen oídos. Y aquellos que tienen oídos para oír, oigan. Porque el Señor quiere que oigan su palabra. Huesos secos, oíd palabras de Yahvé. Huesos secos, oíd el verbo de Yahvé. Huesos secos, oíd a Jesús de Nazaret, que en este momento está hablando a tu vida. Huesos secos, oíd palabra del yo soy el que soy. Huesos secos, oíd palabra de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Al hablar de huesos secos, hablamos de cementerio, hablamos de sepulcros, hablamos de muerte. Está hablando el Señor ahora por su palabra, por el mismo verbo que es Cristo Jesús, a tu vida, a ti hueso seco, a ti que estás viviendo en sepulcros, a ti que estás viviendo en cementerios, a ti que estás en muerte espiritual. El Señor quiere que oigas su palabra. El Señor quiere darte bendición en este tiempo postrero. Quiere que le oigas ahora. Quiere que ahora tú dispongas tu corazón a escuchar a Jesús, a escuchar al Dios Todopoderoso a través de Jesús de Nazaret, el verbo de Dios. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos. Así ha dicho. ¿Cómo? Para poder decir que ha dicho, tiene que haberse emitido la palabra. Tiene que haberse emitido el verbo. Y de pronto encontramos que estos versos están embebidos de Jesús, están embebidos del Cristo de la gloria. Ese Cristo de la gloria también estaba presente en el Antiguo Testamento y también está presente ahora, porque es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, y está hablándote a ti ahora. Así ha dicho el yo soy el que soy, el Dios Todopoderoso. Así ha dicho el Señor a estos huesos, a ti, hueso seco. ¿Sabes qué te dice el Dios Todopoderoso en palabra del Señor Jesús? Él te dice: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ya no más muerte espiritual, ya no más sequedad. Y al hablar de sequedad, ya no más depresión, ya no más insatisfacción con tu vida,
Ya no más dolor por las cosas que han ocurrido en tu vida y que ocurren todavía en tu vida. Ya no más tormento en tu alma. Ya no más aflicción. Ya no más aflicción por el pecado. El Señor está hablándote a ti. El Señor está hablándonos a nosotros, siendo nosotros huesos secos. Porque también me incluyo en ese valle de los huesos secos. El Señor promete. El Señor dice, he aquí, yo soy el que soy. Yo hago entrar, dice el Señor, Espíritu en vosotros y viviréis. Viviréis. Y al hablar de vivir no estamos hablando de que nos funcionen bien los pulmones o el corazón. Al hablar de vivir estamos hablando del verdadero concepto de vida. Y al hablar del verdadero concepto de vida, estamos hablando de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida del creyente. Él, por su Espíritu Santo, quiere darte vida, quiere darnos vida para que podamos vivir en Él, para que podamos vivir en el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor promete y te dice y nos dice, y pondré tendones sobre vosotros. Los tendones son los que afirman los músculos, ¿verdad? Ahí está lo que el Señor quiere hacer contigo, con nosotros. Quiere afirmarte por medio de tendones espirituales que Él ha de crear en este día, en tu vida. Amén. Tendones de Él. Tendones que te han de permitir estar fortalecido. Ya no tumbado en el piso, en el valle de los huesos secos, sino de pronto teniendo conjunción unos con otros, siendo todos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Todos los huesos secos que forman parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, van a ser revestidos del poder de Dios. Van a ser revestidos no de una carne terrenal ni de las obras de la carne terrenales, sino de una carne espiritual. Una carne espiritual que no peca. Una carne llena del poder de Dios en Cristo Jesús. Por ello el Señor dice, haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Os cubriré de piel. ¿Sabes por qué se han secado tus huesos? ¿Sabes por qué te has secado tú? Porque no estabas cubierto de tendones, menos de músculos, menos de piel. Ahora el Señor quiere cubrirte de piel. Y la palabra nos dice en Colosenses 3, en el verso 3, que nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios. Y esa piel es aquello que te cubre, es aquello que te envuelve. Esa piel no es más que Dios en Cristo Jesús. El Señor quiere cubrirte de piel. Amén. Para que todo aquello que queme, todo aquello que traiga destrucción contra tu vida, primeramente llegue a la piel. Y ahí ha de estar la envoltura del Señor. Tu vida escondida con Cristo en Dios. Amén. De ese modo vas a empezar
a ver la misericordia de Dios en forma plena. Y el Señor promete y te dice: y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y al hablar de espíritu estamos hablando de vida espiritual, estamos hablando de la vida del creyente por su espíritu humano sumergido en el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos da conocimiento por la unción del Santo, por la cual nosotros conocemos todas las cosas sin necesidad de que nadie nos enseñe. El Espíritu de Dios nos da el conocimiento de la vida eterna. Nos revela lo que es la vida eterna. Y vida eterna es tener conocimiento de Dios. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan, conocimiento, sabiduría, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tener vida eterna es tener conocimiento del Dios verdadero. Tener vida eterna es tener conocimiento, tener revelación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y esa revelación no viene por hombre alguno, viene por el Espíritu Santo. Y el Señor dice: pondré en vosotros espíritu y viviréis. ¿Y viviréis de qué modo? Con la vida eterna. Y esa vida eterna está totalmente ligada a ese Jesús glorioso, que es la resurrección y la vida. Esa vida eterna está en relación a la revelación de Dios por su Espíritu Santo que nos da vida. Por ello dice: y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis, conocimiento, sabiduría espiritual, y sabréis que yo soy Yahvé, y sabréis que yo soy el que yo soy, el que soy. Sabréis, tendréis, como dice la Escritura, conocimiento de Dios. Experimentando esto, el Señor se ha de glorificar en tu vida y en nuestras vidas. Esta palabra ha sido escrita. Esta palabra ya ha sido dada a través de Ezequiel, vocero de Dios, profeta. Esta palabra ya ha sido profetizada y por eso está escrita. Y en este tiempo se ha de cumplir. Conforme lo que dice la palabra en el verso 7, Ezequiel dice: profeticé pues como me fue mandado. El mandato del Señor a Ezequiel fue cumplido por Ezequiel. Y Ezequiel profetizó. ¿Y qué más dice el verso 7? Cuando profetizó, hubo un ruido mientras profetizaba. Y cuando hablamos de ruido, tenemos nosotros esa relación gloriosa en el Espíritu de Dios con ese viento recio, ese ruido que de pronto vino y sopló sobre todas aquellas vidas en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue un hecho singular y precioso. Y dice la palabra: hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Va a haber un estremecimiento interno en la iglesia del Señor en Bolivia. Ha de haber un temblor espiritual. Van a ser sacudidas las estructuras. Y de pronto, cada uno de nosotros ha de comprender la actividad que debe desarrollar en el cuerpo. Y cada hueso se ha de juntar con su hueso. Amén. Cada hueso se ha de juntar con su hueso.
Y todos en el lugar específico, en el lugar apropiado, en el lugar destinado por Dios, ha de poder ser instrumento del Dios Todopoderoso para gloria del nombre de Jesús en estos días postreros, en estos días finales de avivamiento. Cada hueso con su hueso se ha de juntar. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El hecho de que se junte cada hueso con su hueso en completa armonía, en completa comunión y conjunción, no implica de que ya haya llegado el espíritu de avivamiento. Esa es la antesala. Eso es lo que ha de ocurrir previamente al avivamiento. Ha de subir tendones, gloria a Dios, fortaleza, fuerza, para mantener los huesos juntos, unidos, gloria a Dios. La carne subió, carne espiritual, carne de Dios, no pecadora. Hay cuerpo espiritual, hay cuerpo terrenal, hay carne terrenal y hay carne espiritual. Recordemos esos pasajes de 1 Corintios 15. Dice aquí, la piel cubrió por encima de ellos. El Señor promete envolvernos, cubrirnos. El Señor promete protegernos por Él mismo, siendo Él nuestra piel. Mas dice, pero no había en ellos espíritu. Y es lo que ahora nos falta vivir. El verso 9 y 10. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahvé el Señor. Y si ha dicho, está el verbo nuevamente, está el verbo de Dios, está la palabra de Dios viviente, está Cristo Jesús. Profetiza. ¿Y qué dice que profetice? Espíritu con mayúscula. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Sopla sobre estos huesos secos y vivirán. Aleluya. Ven Espíritu Santo de los cuatro vientos y estos huesos secos, estos muertos van a vivir, vivirán el avivamiento, vivirán la gloria de Dios en estos días postreros. Y profeticé como me había mandado, dice Ezequiel, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, formando un ejército grande en extremo. Hay muchos huesos secos que han estado tirados durante muchos años. Todos nosotros como huesos secos tirados por muchos años, por mucho tiempo. Mas ahora el Espíritu Santo de Dios viene de los cuatro vientos, desde los cuatro puntos cardinales. Y ha de soplar sobre los muertos y van a vivir. Y va a entrar el Espíritu Santo en todos nosotros siendo huesos secos. Y vamos a vivir el poder del Espíritu de Dios en su plena cabalidad. Y vamos a ponernos de pie. Y vamos a formar parte de ese ejército grande en extremo que en estos días posteros ha de estar llevando la palabra. ¡Aleluya! Ha de estar llevando el poder del Evangelio. Antes del arrebatamiento, antes de la venida del Señor. Por eso ahora es el tiempo de que tú te levantes. Ahora es el tiempo de que tú te fortalezcas en el Señor y al mismo tiempo comprendas de la realidad en tu vida, tú como integrante del valle de los huesos secos. Amén. Amén. Ahora es el clamor de todos y cada uno. Pedirle al Señor que se junte cada hueso con su hueso. Amén. ¿Y qué más debemos pedir?
Espíritu Santo, ven y sopla de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ponerse de pie? Ya por la fe has venido a formar parte de ese ejército grande en extremo de la casa de Israel espiritual, que ha de llevar las buenas nuevas en estos días postreros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Demos un aplauso al Rey. Ya sabes la intención del Señor. Ya sabes lo que el Señor quiere de tu vida. Su promesa es grande y dice: aquí yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Lo que hasta ahora hemos conocido del Espíritu Santo de Dios es una pequeña cosa de lo que realmente es el poder del Espíritu de Dios. El poder creador de Dios que ha de estar en su iglesia. Conforme al avivamiento que tiene que haber. El cuerpo de Jesús tiene que moverse conforme lo hizo la cabeza en sus días en esta tierra. Cuando Jesús empezó y estaba predicando el Evangelio, en las calles predicando el cuerpo de Cristo como la cabeza lo hizo, haciendo parar cortejos fúnebres, poniendo la mano sobre el féretro y resucitando muertos, yendo a visitar a los dolientes por la muerte de algún ser querido y resucitar muertos, orar por los idosos, orar por todos los enfermos y todos sean sanados, orar por todos aquellos que tienen contaminación espiritual demoníaca y sean liberados, orar por una cantidad de eventos sobrenaturales y el Señor respaldando con su poder esa oración de los santos, reprendiendo a los vientos, reprendiendo las fuerzas espirituales de la naturaleza, reprendiendo toda obra demoníaca con más poder. Esto es lo que el Señor quiere de tu vida, de ti, en el valle de los huesos secos. Amén. Levanta tu mano donde estás. Si esta palabra es para ti, si este mensaje ha sido para tu vida, levanta tu mano. Si a través de este mensaje el Señor ha hablado a tu vida, levanta tu mano. Ahora con la mano levantada, ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Ahora, levanta tu mano, levanta tu mano. Levanta tu mano. Tú que estás de pie. Ahora ven aquí delante. Ven, ven, ven. Ven, ven aquí delante, corre, corre. Hijo de Dios, recibe hoy, llena, Señor, ahora, levanta tus manos, en el nombre de Jesús ahora. Dile, Señor, Espíritu Santo, sopla sobre mí, ahora. Yeah.
Oh Señor, en el nombre de Jesús, todos adorando al Rey, todos adorando al Señor. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús, todos adorando al Señor. Ahora, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, ahora, mi Dios. En el nombre de Jesús, ahora. Potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Todos, mi corazón entona la canción. Bésete ahí en la presencia del Señor. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Llena, Señor, ahora. Llena, Señor, ahora. Ahora, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Llena ahora, Señor. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Aleluya, aplaude al Rey. Aleluya. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá
las nubes con él, la Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ha ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presentó La Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. No solamente en nuestros respectivos países, sino también en este lugar, por ejemplo, lo que es la República de Chile. Y les pido ahora que abran sus Biblias. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos van a abrir el entendimiento de lo que el Señor quiere de nuestras vidas en estos días postreros, días finales. Abran sus Biblias en el Salmo 68, verso 11. Salmo 68, verso 11. La palabra del Dios viviente, del Dios todopoderoso en Cristo Jesús, dice así. Pueden ponerse de pie, amén. Salmo 68, verso 11, dice así. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Repito,
El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Ruego que abran sus Biblias ahora en el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, verso 5. Habacuc, capítulo 1, verso 5. Habacuc 1, verso 5, dice así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creéis. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. El pastor Ricardo Claure Peñalosa presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. El mensaje de hoy titula La resurrección de los huesos secos. Está basado en el libro de los Salmos capítulo 68 verso 11, Habacuc capítulo 1 verso 5, Ezequiel capítulo 37 versos 1 al 10. Fue grabado en el Teatro Metropolitano de la ciudad de Santiago, Chile. No cambies de sintonía y escucha con atención. Grandioso poder compartir en este lugar con todos ustedes, en esta ciudad de Santiago de Chile, poder compartir palabra que el Dios Todopoderoso quiere darnos. Veréis, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Ahora nos vamos al libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 1 al 10. Ezequiel capítulo 37, versos 1 al 10. Gloria a Dios. La palabra del Dios viviente dice así: la mano de Yahvé vino sobre mí y me llevó en el Espíritu Santo de Yahvé y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Yahvé, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles:
Huesos secos, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahvé. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahvé el Señor, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pueden tomar asiento. Esta palabra está dirigida a todos aquellos que se sienten débiles, que llevan algún tiempo en el Señor, pero sienten que sus fuerzas espirituales se han debilitado. Este mensaje está dirigido a aquellas vidas que tienen sequedad en su interior, problemas, dificultades en su vida, problemas de diferente índole, ya sean personales, sean familiares, sean inclusive en la oficina donde tú trabajas. Este mensaje está dirigido a la Iglesia de Cristo en general, al cuerpo de Jesucristo en general, a aquella parte del cuerpo que se siente seca en su interior, que de pronto ya no siente esos ríos de agua viva que corren en su interior. Este mensaje está dirigido a aquellos que, habiendo recibido el Espíritu Santo de Dios, que habiendo conocido el poder del Espíritu Santo de Dios, todavía no se contentan con lo que han experimentado del Espíritu Santo. Todavía quieren más, todavía anhelan más. Y es por ello que el Señor en este tiempo, en este momento, en este instante, quiere que escuches esta palabra. Quiere que tú a partir de este momento te identifiques con cada persona, con cada personaje que interviene en esta palabra que acabamos de leer. Hay muchos libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará, Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo
que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de su